Occidente va camino a su desarticulación a todos los niveles, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Es una convicción que tengo, puedo estar equivocado. El reto de Europa es el ascenso del Islam, que ya tiene más de 1.900 millones de seres humanos que siguen esa religión, mientras Europa está en un proceso de descristianización. Los flujos migratorios de Oriente y del sur, el norte africano sobre todo, hacia Europa, la baja tasa de natalidad de las poblaciones originarias, esos dos elementos van logrando que cada vez en Europa haya menos cristianos y más musulmanes. La gran mayoría de países que ellos brutalmente colonizaron en siglos pasados. Ay, esa es la respuesta. Esa es la venganza. Como dijo Muammar Gaddafi. Gaddafi dijo, los colonizaremos con nuestros vientres. Sí, le advirtió Gaddafi a Europa. La historia tiene la manera de pasar su karma, pero yo no creo que eso es lo que pasa en Europa, porque yo creo que el principal problema de Europa, al igual que en el resto del mundo occidental hoy, es la altísima y la creciente desigualdad social y económica. Eso es lo que fractura las sociedades, eso es lo que crea resentimiento, eso es lo que crea fanatismo, y el reto es construir sociedades que sean menos desiguales, más humanas, más inclusivas, donde todas y todos podamos compartir la prosperidad en conjunto, sin excluir a otros grupos. Pero esa es mi visión. Claro. Y también miren, yo, Rafael Paz, puede ser debatida. Cristiano católico, practicante, y tengo un gran respeto por las religiones abrahámicas, por las tres. No sería antisemita porque no podría serlo, porque vengo de una familia de origen sefardí. Pero yo les voy a decir una cosa, yo tengo un gran respeto por el Islam. No entiendo la posición de algunos en Occidente de demonizar el Islam. No la entiendo, no la comprendo. Y uno de los argumentos frecuentes es que dice que reduce la figura de Jesús a un simple profeta. Pero los judíos no aceptan ni siquiera que Jesús existió. ¿Entiendes? Entonces, si nos vamos a esas consideraciones, o sea, quizá, o sea, yo creo que esas no son las consideraciones. Yo creo que todos coincidimos en el hecho de que hay un solo Dios. Todos coincidimos en el hecho de que el hombre debe perfeccionarse en el mundo a la imagen y semejanza de Dios o cumpliendo sus mandatos y sus principios. Y creo que debe mantenerse a un lado lo que es la religión de lo que es el Estado. En eso yo sí estoy firmemente convencido. O sea, una cosa son nuestras creencias religiosas que son individuales y me adhiero plenamente. Incluso lo que más me representa es como lo postula la Constitución de los Estados Unidos. Every man have the right to worship God in the way they want. O sea, todo el mundo tiene el derecho a alabar a Dios de la manera en que él quiera o prefiera. Y mientras ese principio se mantenga, no creo que tenga que haber ningún problema ni ninguna preocupación para nosotros. Desde el punto de vista occidental. Exacto. Y justamente por eso Occidente de la iglesia y por eso Occidente va a caer. Claro, porque les vamos a seguir con el tema. A mí como católico sí me preocupa la desacralización de Europa. Porque es que los fundamentos de los valores y principios que nosotros hoy consideramos son naturales vienen justamente del judeocristianismo. Ahí está la base. A mí me gustaba, creo que era Montesquieu que lo planteaba, de que los occidentales somos hijos de la filosofía griega, las instituciones romanas y la religión que nació en Judea. Creo que era así que Montesquieu lo planteaba. Y eso es lo que está cayendo. Les doy un ejemplo rápido. Lugar santo del Islam, la Meca, ¿verdad? Bien. Te pongo el reto de que... Uno de ellos. Sí, pero es el más santo. La Kaaba. Inclusive ahí está la Kaaba, que tiene el mandato, todo musulmán tiene el mandato de visitar la Kaaba al menos una vez en su vida. Es santo, pero de lo más santo. Ese es uno de los 5 pilares del Islam. Bien. Yo te pongo el reto. Ve como un ciudadano normal, ve con ese crucifijo tan lindo, ese rosario que trajo hoy Virginia, como cristiana, identificada como cristiana, y ve a la Kaaba a darle una vuelta. Si lo logra, te regalo. Señores, no puedes. No puedes. Ahora, un musulmán sí puede ir
a cualquier lugar sagrado del cristianismo. Sí, no, ahora te lo mormones revierto. no te dejan Y los entrar a su occidentales están templo. Te lo revierto. Los masones no te dejan entrar. Ve a la O sea, Meca. hay un Ve a la resguardo Meca. de ciertos Sí, lugares. ve a la Meca a predicar en voz alta el evangelio de Cristo. Te arrancan la Te cabeza. arrancan la cabeza. Ahora te lo Pero pongo al un revés. occidental Pero agarra con un una bandera musulmán LGTB y la mete en puede una ir iglesia, bien. en función de los En derechos París hay minaretes. y de la libertad y el pluralismo. Ve, levanta la cruz allá en la capital de Arabia Saudí. Ve, levántala, a ver qué te pasa. Entonces, es eso. Pero Mientras es que la Occidente... diferencia ahí no es la religión, es el sistema político. Claro, vivir en democracia. Porque hay estados ¿Cómo? musulmanes que sí tienen mayor y han tenido mayor pluralidad. No, pero es que- uno de Vamos a los mencionarlo ejemplos uno por era uno. Turquía. Es que, Vamos a mencionarlo Ahora uno por Turquía uno. Es está que no hay- avanzando hacia una mayor Es que oye, el islamización. valor Hacia- agregado Por de décadas, Occidente, Señores. Turquía el fue valor una agregado. democracia liberal. Oye, bajo Vamos a una perder la población libertad y no nos estamos musulmana. dando cuenta. Aquí hay una concepción que se debe entender. El nacimiento del cristianismo no es el mismo nacimiento del Islam. El Islam nació como un instrumento político. Mahoma fue un líder militar. La conquista y la expansión del Islam empezó con el mismo fundador de Pero su te religión, voy a hacer una pregunta. Cristo. Una pregunta. El evangelio de Cristo es el evangelio del amor. Teológica, te voy a hacer una pregunta. O el evangelio del amor. Sí, pero antes Pero, de la pregunta, ¿se o sea, está entendiendo lo que estoy Sí, diciendo? sí, yo lo estoy entendiendo, pero te voy a hacer una Y pregunta. se puede refutar. O sea, Jesucristo, estoy mintiendo. hay cosas ahí Eso que tú dices que debatible. que sí se pueden refutar. Empiecen, Por vamos a ejemplo, refutarla. como el hecho de tú predicar la religión que tú consideres dentro de un sistema y de otro. O sea, no creo que es exactamente así como tú lo estás planteando. El tema de que tú no puedes predicar la fe cristiana dentro de un país musulmán. Eso no es así. Yo no lo dije O sea, así. yo de Yo hecho, mencioné el muchos de lugar. ellos No, son más espérate. tolerantes que muchos Líder, de yo he nosotros. ido a Eso países es verdad. musulmanes. Muchos de ellos son Y hay más grupos tolerantes que nosotros. cristianos en No, todos es que esos no, países no, porque es que están diciendo conviven. cosas Pero que yo no espérate, dije. Yo mencioné lugar. Ok, pero yo te- no dije país musulmán. Porque yo conozco Emiratos Árabes Unidos. O sea, pero Tú no puedes comparar Emiratos en- Árabes Unidos con Afganistán. Entra oye, qué hay en Afganistán? entra a la Capilla Sixtina y párate en un púlpito a predicar a León Sura. Tú puedes entrar a la Oye, Capilla Sistina y con párate en el un púlpito lunar. Puedes entrar con la media luna y no hay problema. Porque Entra con ese. Porque nosotros tenemos una consideración cava, ve. distinta sobre los símbolos. Es como que tú metas una iglesia, aquí tú metes una iglesia cristiana evangélica, una foto de Jesucristo y te van o de la Virgen María y te van a sacar Estamos de la peor comparando forma, ¿entiendes lo que te quiero decir? sociales, O sea, política, valores, intereses completamente Totalmente distintos. distinto. está bien, lo pero que- Y lo están equiparando como si fueran Claro, lo mismo. no, No es lo no, mismo. no, no es lo mismo. No es lo O mismo. sea, Lo que pero, tú dices, pero oye, no es lo pero oye, mismo. por ejemplo, dentro del mundo musulmán. Empieza a citar países. Y vamos, Oye, y vamos a pero comparar. oye, vamos a citar a Irán, por ejemplo. Vamos a citar a Irán, por ejemplo. ¿Cuál es la situación de Irán? O sea, el Estado está por debajo de la religión. La religión está por encima del Es una Estado. teocracia. Efectivamente. Por eso Entonces, digo, el problema es político. bueno, pero El problema es el sistema político. Pero es Y que la no es el religión sistema es un político, porque el sistema instrumento. político no es como algo que tú puedes pedir por Amazon. ¿y el Vaticano? cambiar. ¿Y el Vaticano? Viene de función de estructuras históricas pero pregunto, y sociales el que lo Vaticano, sustentan. filosóficas. ¿Qué es, sustenta. ¿y el Vaticano? Pero oye, ¿Pero el Vaticano? está bien, pero pon tu ejemplo tú, pero No, pero yo te estoy diciendo, contextualízalo en el equiparemos. ejemplo, El Vaticano contextualízalo también en es el una ejemplo. teocracia donde la religión está por encima del Estado. Está bien. ¿Dónde hay más libertad? ¿En la teocracia del Vaticano o en la teocracia de Afganistán? De ¿En la Jomení, teocracia del de- Vaticano o en de la León teocracia de los XIV o la de ayatolás? Jomení? Señores, Yo creo no- que sí hemos señores, llegado al punto donde hay ya- que distinguir llegué a la los religión extremos. del fundamentalismo religioso. Exacto. Son dos cosas diferentes. Exacto. Exactamente. Desde Ok. mi punto de vista. Vamos a mencionar países religiosamente tolerantes de Occidente. Tenemos decenas. Vamos a empezar a hacer lo mismo con el mundo islámico. A ver qué Turquía. pasa. No, Se- y se está radicalizando, No, y sigue. también son fases históricas, porque nosotros hablábamos de Marruecos. eso. No es lo mismo el Irán Se está radicalizando, antes sí. de Ah, la bueno, pues revolución todos del están Shah que el Irán Lamentablemente están involucionando. La misma Virginia lo reconoce. Pero Pues sí, pero una ola global hacia el autoritarismo y hacia los fanatismos. Claro. Insisto, desde mi punto de vista, producto de una crisis ecológica que ha provocado el sistema económico global y de una creciente desigualdad entre países y a lo interno de los países que fractura la sociedad y hace que la gente se radicalice. ¿Cómo se radicaliza? Bueno, ya ahí entran esos elementos. En Si Sudán tú vives del Sur- en una sociedad musulmana, tú te radicalizas. La musulmán. semana pasada en Pero Sudán, el cristianismo también en ha habido Sudán un del proceso Sur, de la semana radicalización. pasada, le Pero quitaron la vida a ya 20, perfecto. a 20 cristianos en Sudán del Sur, la semana pasada. 20 no eran monjas, eran... Y tenían- en la India tenían están una- también haciendo abuso contra el grupo musulmán. O sea, en cada, en cada país. Pakistán y la India fue por un tema de división religiosa también. Entonces, no podemos separarlo como que
No, la religión, eso está ahí colocado, no sabemos nada. No, el tema es político. Es que la política está influenciada por un set de valores que vienen también de la religión. Cuando Europa Islam nació se derritió como en un sangre. Instrumento político de unificación de los pueblos árabes. El cristianismo no. Espérate, cuando Europa se bañó de sangre por lucha religiosa entre cristianos, cruzada no, estoy hablando las guerras religiosas de las guerras siglo papales. Y las guerras religiosas entre países católicos y países protestantes. O sea, aquí el elemento a destacar es, o digamos a censurar, es la intolerancia. Claro. La intolerancia. Lo que yo digo, Rafael Paz, es que nosotros tenemos más diferencia con la tolerancia es un valor occidental. No, la tolerancia no es un valor occidental. La tolerancia no es un valor occidental. Lo que es el pluralismo político. El pluralismo político no es un valor occidental. El Imperio Otomano, la tolerancia. Que es un ejemplo político de siglos y siglos de convivencia entre diferentes religiones y era parte de la práctica del imperio. O sea, y ha habido en otros lugares, señores, y ustedes dicen que ahí te iba a refutar que que está muriendo el cristianismo en Europa. Hoy es un producto de los valores judío-cristianos en gran parte, pero vamos a recordar la influencia que tuvo Arabia también y el imperio árabe en la cultura occidental de hoy. O sea, al final todos somos una amalgama. En todas las religiones hay aspectos de luz y aspectos de sombra, sobre todo, como decía Aníbal, cuando se tiende hacia el fanatismo. Exacto, y los retos que tenemos hoy pasan por construir sociedades con sistemas políticos tolerantes, abiertos, que respeten las libertades de credo. Yo tengo más diferencia con Haití, con un haitiano que practica vudú que con un musulmán. Nosotros tenemos que seguir viendo cosas. Por ejemplo, el cristianismo sobrevive en parte, hay muchas razones. En el siglo VIII después de Cristo, Carlomagno detiene en Tours a la andanada árabe que ya había conquistado España. Esa victoria, algunos historiadores piensan, marcó un punto de inflexión a nivel mundial, porque ¿qué hubiese pasado si en Francia Carlomagno pierde de las tropas árabes? Quizá no fuéramos cristianos hoy, ¿verdad? No hubiésemos tenido Revolución Francesa, que vienen de valores occidentales. El concepto de libertad que nosotros tenemos es un concepto occidental, que lo hemos exportado al resto del mundo. A sangre y fuego. Sí, yo no estoy diciendo que eran santitos, ni tiernos, ni buenos, no. Yo partí de un dato fáctico. El cristianismo decrece, se reduce en Europa y aumenta el Islam en Europa. Eso es un dato fáctico. Y expliqué por qué las migraciones de los pueblos orientales y del norte de África, que paren más que lo que paren las sociedades desarrolladas, eso lo estamos viviendo aquí también con Haití. Aquí le estamos viviendo algo parecido. Las haitianas paren más que las dominicanas por una simetría en el desarrollo. Y a diferencia de lo que tú ves, por ejemplo, cuando tú ves a mí como cristiano me preocupa la muerte del cristianismo en Europa. Yo entiendo al que eso no le importe. Pero cuando y al que crea que una Europa islámica va a ser lo mismo a una Europa cristiana. El mayor crecimiento religioso en Europa no es el Islam, es la no afiliación religiosa. Parte es el del ateísmo. problema pero es que yo hice una comparación. Pero oye, ¿qué ¿Qué pasa? religión está creciendo más rápido en Europa, el cristianismo o el Islam? Pero cuando tú ves es fácil la respuesta. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, cómo se comportan los musulmanes, por ejemplo, en Europa, que esa es parte de la fricción que se está dando en Europa. Ellos se aferran dentro de su propia cultura. Se aferran dentro de su propia... de todo. No. Generalización. Pero la mayoría se aferra dentro de su propia cultura. Utilizan el velo, utilizan... Pero o sea, que aquí... Y eso es parte de la lucha que se está dando con los países Tenemos al arquitecto. El Master Brain, como dice Aníbal. Charlie Mariotti en cabina. Charlie Mariotti Alparslan. Buenos días. Don Master Brain. ¿Ustedes son geopolíticos o geólogos? Wow. Depende del ¿O momento. teólogos? Y ¿Cuál de las tres? Bueno, yo no sé Bueno, qué. no sé. A veces somos Una visita sorpresa. Y a veces somos jinetes. Depende. Jinetes. Geólogos. Ey, Ni Osiris de León les gana. ya yo vi. Don Charlie, veo aquí en mi chat una apología a la gloria del imperio persa. Eso también lo mató el Islam, don Charlie. El zoroastrismo fue sustituido por el Islam. Esa conquista
si no me falla la memoria, porque estoy uno buscando datos en la cabecita. Sí, siglo VIII. Fue empezando, años 700, la conquista árabe de lo que antes era Persia. Pero no lo mató. El Islam sustituyó el No, zoroastrismo. pero no lo mató. Lo mató tanto que hoy la religión mayoritaria en Persia, cuna del zoroastrismo, es el Islam. Pero eso es por mucho. Pero eso es otra cosa, pero no lo mató. ¿Y qué le hizo? Porque no, la raíz fundamental del zoroastrismo, ¿cuál es? Primero, que es una religión monoteísta. Sí, es monoteísta. ¿Y el Islam qué es? Monoteísta. Monoteísta. Y el De raíces distintas. pero perfecto. Pero lo primero es que uno es mucho más viejo que el otro. Sí, el zoroastrismo es más. Para que llegara el Islam y el mundo musulmán, no árabe, musulmán, porque el mundo está lleno de países, hay más musulmanes No árabe. fuera de la península arábiga y del mundo árabe, que África entera es prácticamente musulmana. Lamentablemente. Y no son árabes, ¿qué son? Africanos. Y ahí hay, creo que Dice Ernesto, creo que en lamentablemente. África hay 1.500 millones de habitantes, para que estemos claros, hoy en día. El Zaratustra, ¿verdad? Sí. Es Así cuántos siglos anterior a Mahoma. Mahoma es 400 y pico de años después de Jesús. No, 600. 600 años después. 600. 600 años. 6 600. siglos después. Y tú lo decías, te venía escuchando. Orígenes diferentes. Ahora, Zoroastro, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale el concepto del bien y del mal? Del paraíso y el infierno. Sale de Persia. Esa dualidad. Lo que sí. pasa es que tú hiciste referencia, que por eso te escribí. ¿Y Los Ángeles? Claro. Sí, Y también. los ángeles. ¿Qué hace la religión? ¿Qué hace el cristianismo? ¿Qué le agrega? Arcángeles. Porque cada quien le da su... Lo estratifica. le da su toque. Jerarquizó más o menos la corte. Ahora, Montesquieu fue el principal desacreditador Yo lo cité. del Imperio Persa. Del Imperio Persa. Y si tú buscas en la historia, te vas a encontrar que, por ejemplo, el concepto del sátrapa. A Trujillo le dicen el sátrapa del Caribe. Sí. El occidente, en su afán de convertir la cultura helénica con sus derivaciones romanas, ¿qué fue lo que hizo? Acaba todo lo que está detrás. ¿De acuerdo? Y Persia, en el tiempo, a través de la historia, el mundo occidentalizado, ¿qué terminó siendo Persia? El diablo. Pero mucho antes, o sea, eso no tiene que ver con si es islámica, si es musulmana. Fue una tendencia en el tiempo. Porque ¿quién destruye el imperio persa? Alejandro Magno. Alejandro Magno. Claro, Alejandro, desde el punto de vista de Occidente era un pueblo enemigo. Entonces, Claro. Entonces, Y lo era. a partir de ahí, Las guerras médicas fue contra Persia. Ciro el Grande es un carajo a la vela. No existe al lado de Alejandro Magno. Pero oye, Ciro el Grande. El imperio persa en un momento dado fue el imperio más grande sobre la tierra. Sí. No se le ponía el sol. En su momento, ¿verdad? Entonces, el mundo occidental ha escrito su historia como le ha dado ¿qué? Su soberana y santa gana. Pero la realidad de lo que el legado de Persia y de los medos, de Babilonia, al mundo occidental, ha sido muy grande. Pero lo primero los mandaron al ostracismo, los sepultaron, y hoy en medio de todo este lío, De que hecho, no se va a acabar nunca. No, es el así. sistema de administración de los selyúcidas, que son los predecesores de los otomanos, Claro. era el sistema de administración de Persia. Las satrapías. O sea, que se convierten en los meliks La o los sátrapa, mamelucos. el sátrapa Bueno, eran era, tribus el turcas sátrapa era un distintas que dominaron en administrador. diferentes El sátrapa era un administrador de una provincia, En una provincia, sí. que tenía rango civil y a la vez rango militar. Un cobrador de impuestos, un gestor, un organizador, también ejercía como juez. Pero sin embargo, fíjate tú cómo el occidente convierte el sátrapa
Es un insulto. en un dictador, en un ser detestable, en un criminal, fíjate, Es así, es a así. Trujillo, El sátrapa del Caribe. el sátrapa del Caribe, cuando es absolutamente no necesariamente así. Claro. ¿Tú entiendes? Ahora, ¿qué va a pasar hoy? Mira, yo de Igual verdad. con las dictaduras. Demonización por ejemplo, cultural. la antigua es. Roma. Demonización Pero cultural. claro, pero Montesquieu tiene parte de esa gran culpa ahí. Era muy pro-occidental. Parte de esa gran Montesquieu. culpa. Era muy pro-occidental. Y toda esta discusión empezó, don Charlie, con un argumento inicial, un dato, pues no es un argumento, de que el cristianismo desciende en Europa y el islam asciende en Europa. Y yo sé que yo lo veo esto como cristiano católico. Probablemente si fuera secular no me importara tanto. El asunto es que yo lo vinculo también a los fundamentos de la democracia, de las libertades como las concebimos, de el legado cultural de Occidente. Yo veo que en un futuro Por pudiera ejemplo, tú te sucumbir vas- ante el legado cultural del Islam. Porque va a sucumbir. Son- En Alemania tienen 5, 6, 7 y 8 muchachos, por ejemplo, mientras un occidental no tiene o tiene 1.2, 1.5. Mira, ¿tú entiendes? se estima O sea, que la tú, cuando tú población comienzas a ver, musulmana- cuando No tú- es que no hay manera demográficamente hablando. cuando tú representa comienzas a el ver, 6% de la población europea, dato del 2020. Y en, Entonces, y en es normal que 1950, esté ¿cuántos creciendo. ¿y representaban? cuánto va a representar? 0%. Y en eso es el 2020. Y el 2035, ¿cuántos representarán? Pero ustedes desligan en sus análisis tan profundos, ustedes desligan el cristianismo, el catolicismo. Pero vamos al cristianismo como sombrilla, Sí, pues es más amplio. el Enorme. cristianismo. como la religión del capitalismo. Ay. Pero, Eso es una pero- discusión interesante. Digo yo. pero bueno, ahí está Claro, Weber. eso habría que Ahí hacer está 10 Weber. habría que hacer 10 programas. Weber y el espíritu, no, Weber y el espíritu protestante, porque estamos hablando del cristianismo en su concepto Como amplio. dije como gran sombrilla. Fíjate que corregí, Su dije concepto catolicismo y una amplio. vez me fui para atrás. El espíritu Eduardo. del El capitalismo. protestantismo. Claro, está ahí, Sí, está ahí. vinculado al sistema capitalista. Pero es cristianismo. No, y el Perfecto. sistema económico de ambos Acuer- es distinto. claro, es completamente el distinto. eso es protestantismo cierto. nace del catolicismo. Es Es una fragmentación. claro, Martín Lutero era un monje agustino. Zwinglio, Sí, Calvino, swing- todo eso, entonces, el swinglismo, el claro. calvinismo, todo lo que tú quieras. Es una, Un desprendimiento. derivación del cristianismo. Y por eso fíjense mi planteamiento, el cristianismo, porque yo no dije ni siquiera el catolicismo, el cristianismo está muriendo en Europa. Ya, y el Islam en ascenso. Muriendo es Hay un big claim. Ha otro disminuido, pero sigue siendo por mucho la religión hay otro mayoritaria. imperativo. Vamos a ver la tendencia, vamos a ver Está hace muriendo, 50 como años. que- Hay otro imperativo importante. Los países más atrasados tienen un mayor nivel de natalidad por muchas razones, algunas culturales, otras de orden técnico-científico, otras de orden material. Los países industrializados tienen menor tasa de natalidad. La mayoría de los países industrializados del planeta vienen del cristianismo. La mayoría, no todos, porque ahí tenemos Asia, los tigres asiáticos, etcétera, 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 que tienen esos mismos problemas. Es algo parecido a lo que vive República Dominicana con Haití. El nivel de natalidad de las mujeres haitianas es mayor que el de las dominicanas. Y de ahí otra preocupación que yo he lanzado en este programa. Entonces, don Charlie, en su parecer, usted habiendo conocido la Europa de hace 40 años, que yo no la pude conocer por un tema biológico, ¿qué usted estima la Europa de dentro de 40 años? Es que la reflexión y la pregunta que les hice para que ustedes se rompan el caco, la religión predominante en el ADN del capitalismo ante el cristianismo. Comencemos por ahí. Entonces, el análisis hay que llevarlo mucho más allá. Veamos. La obra cumbre de una de las obras principales de Nietzsche, como ustedes quieran. Yo no me Nietzsche. detengo. Nietzsche. Ajá, el grupo Nietzsche. Nietzsche. Pero aquí, espérate, aquí tenemos a alguien que habla, un germanófilo. Yo no me ¿cómo se detengo pronuncia mucho Nietzsche? ahí. Así, Mira. Eso bien. ¿Qué, Tengo que ver exactamente el... qué dice ¿Cómo se así escribe? habló Zaratustra? Así habló Zaratustra. Inmenso. ¿Verdad? Cuando tú coges, yo nunca lo leí entero, creo que tiene como 400, 500 y pico de páginas. Y es muy denso también. Ajá, claro, y súper complicado, pero lo ojeaba. Cuando me tocó, lo ojeé bastante y lo ojeé bastante. Pero en esencia, ¿qué era lo que planteaba? Revolución industrial. ¿Por qué Nietzsche dice, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado? Ecce homo.
Ajá, eso fue ¿quién fue que lo dijo? Que lo hablábamos el otro día, más o menos, sin entrar a tan hondo. Eso en el anticristo. ¿Por qué lo dice Nietzsche? No, Nietzsche lo dice porque en esa vorágine de esa Inglaterra conservadora, época victoriana, pero revolución industrial ahí, en auge, desde el 1824 hacia adelante, 1830, él dice, aquí el mundo se fue al carajo, aquí la gente lo que está es en empleo, dinero, guerras obreras, buscar espacios, predominio, Inglaterra, imperio. Es más o menos ahí donde él se ubica. Y por eso él dice, la secularidad está acabando con las creencias y la religión. Claro, porque la religión estaba dada al sistema económico feudal, a la tierra, y era un sistema económico. Al aprovechamiento del al aprovechamiento de los excedentes de la tierra, de los campesinos. Entonces volvemos, que sería un buen ejercicio de ustedes. Sí, porque eso se aplica a Occidente, ese análisis. Al Occidente. Occidente. Y cuando tú declaras, por ejemplo, tu religión, tú tienes que pagar impuestos. Y mucha gente, para evitar el pago de impuestos, por ejemplo, se declara atea. También eso pasa mucho. Antes. Por ejemplo, en Alemania pasa eso. ¿Tú pagas impuestos? Claro, hay un tú puedes impuesto. escoger si se destina a grupos religiosos. No, tú, por ejemplo, cuando tú declaras tu religión, tú tienes que pagar un impuesto, se paga un impuesto, una tasa de impuestos. Pero si tú no declaras religión, entonces tú no pagas impuestos, tú te declaras ateo. Claro, Mire, porque son fondos que van para esas. Para las iglesias. Yo tengo una visión. Se paga un impuesto. Yo tengo una visión un poco pesimista de este cuento y de que no es un cuento, evidentemente. ajá, Que cuando tú te vas atrás, 3.000 años, aquí se ha venido construyendo, hay una narrativa que no la va a borrar nadie por ahora. Nadie. Y es que ¿cuál ha sido el pueblo más victimizado, con más victimarios, más esclavizado de la historia? Los africanos. No. el pueblo judío. El pueblo judío. Cuando tú buscas la historia, los africanos, hasta que no apareció. Si tú le preguntas a los haitianos, son ellos. Hasta que no apareció el tal González en el siglo XVI, quien comienza a construir el negocio del tráfico de esclavos. No es ni remotamente España. España todavía está España está peleando por salir del imperio, de los árabes, musulmanes, de los árabes. Es Portugal. Sí, es Portugal. Pero los africanos en ese momento, África eran tribus, eran libres, hacían lo que les daba su gana. Eran cazadores, agricultores, unos asentados, otros errantes, ¿quiénes? Nómadas. ¿Los africanos? Los africanos. Digo, tenían sus imperios allá. Tenían grandes imperios. Claro, tenían sus esquemas. Somalia es un gran imperio. Tenían sus esquemas. Los zulúes, los maicíes, qué sé yo, yo no recuerdo ahora, que hay mucha sabiduría ahí. Hay una sabiduría milenaria. Después que Roma destruyó Cartago y el imperio cartaginés, que también era un imperio. Ahí hay una sabiduría milenaria que también ha sido desdeñada y ha sido prácticamente tirada al zafacón, como tiró Occidente, toda esa cultura de la Mesopotamia, de Babilonia, de Irán, de Irak, de Sumeria, la tiraron. Y de Egipto. Y hoy nos cuentan que aparecieron unas escrituras, que la escritura cuneiforme, que los jardines de Babilonia era por el tema de que Zoroastro habló del paraíso, del Shangri-La. Como un gran Entonces, tú dices, muchas palabras que tienen origen árabe, sumerio, etcétera, y nos dicen que viene del griego. Así es. Entonces tú dices, bueno, la esclavitud, África nunca fue esclava. Ellos entre ellos, tribus, clanes mayores, esclavizaban, pero entre ellos. Claro. Entonces, cuando tú te vas y ves todo esto, tú dices, bueno, nos han vendido históricamente que Persia, ¿de dónde salió Daniel? ¿Quién esclavizó a Daniel? El de las profecías. Persia. Sí, esa fue Persia. ¿De dónde salió Abraham? Sí, porque Ur de los caldeos, ¿no? Asirios, caldeos y Babilonia. Claro. Es que Babilonia toma Israel
y después entonces Persia acaba con Babilonia. Entonces van pasando Claro. de Persia protectorado le a da más protectorado. libertades Claro. a los judíos. ¿Dónde se supone que recaló Noé después del diluvio? Según los libros, busquen. Sí, esa Hoy, misma hoy zona. eso está en Turquía, el monte Ararat. Claro, pero ¿dónde recaló? Cuando tú buscas la historia de Noé, de la descendencia, tienes que Sí, caer en es- esa Persia. misma zona, sí. Eres así. eres Tienes que persona. caer en Persia. Porque los judíos, Judea, era prácticamente un estado-ciudad. Ujú. Sí, como Era un esa época. estado-ciudad. ¿Y quiénes vienen? ¿Quiénes destruyen Judea? Los romanos. Judá e Israel. Sí, sí. Dos reinos. Los dos, cuando Los se dos dividen. reinos, Claro. los dos reinos, que Los- fue la mayor parte de la historia. ¿Quién destruye Sí. eso? Los romanos. Sí, sí. Ahí está la fortaleza famosa. ¿Cómo es que se llama? Ramalá. La montaña esa. Hay una historia famosa de una batalla famosa de los israelitas y judíos contra Roma. No recuerdo el El nombre. último bastión. El último bastión de la bastión. resistencia. Eso lo visitan Que ahí se muchísimo. dio una masacre. Entonces, con esto de esa historia atrás. Ahí, miren, ahí pueden hacer, oigan bien, y no es pesimismo. Yo no voy a estar vivo de aquí a allá. Miren, el Estado palestino puede ser una realidad mañana y ahí se va a seguir peleando como quiera. Ahí se van a Olvídense. seguir matando. En el mundo se va a seguir peleando. Por una Que la razón o guerra- por Por lo otra. mismo, porque volvemos a la pregunta que les hice, no me desliguen, no me desvinculen, las guerras y el cristianismo como religión fundamental del capitalismo, que usted podrá decir si está en decadencia o no está en decadencia, ya eso es otra Y discusión. que lo dijo Marx, el capitalismo desacraliza todo en la sociedad. Deja de ser sagrado, le quita esa importancia que tenía la religión. Ya era más. Falta Y se la da al pensando cómo sistema es que va a económico, destruir pero- todo el momento. Ya él No, fue. no. Él El está sistema pensando- económico Bien. va a sentar por Paz, encima de la porque ya dice religión Marx como guía que ética. desacraliza de la todo sociedad. eso Eso en es la lo que pasa sociedad. con el Pero capitalismo. yo Mira, tengo entonces, más concluyendo- preocupación por la expansión. Oye, Espérate, tengo yo una dije al pregunta, principio, yo tengo una Charlie. pregunta a Pero, nuestro no, pero invitado. déjalo porque lo provocaron, déjalo. Lo invocaron, Lo invocaron. Yo decía ahorita que yo tengo más preocupación. Yo respeto mucho las religiones abrahámicas, todas. Sí, sí. Yo no, O las tres no le princip- tengo miedo al Las Islam. tres Yo las respeto, principales. pero ¿te no, oí? no son lo Ahora, mismo. yo particularmente tengo más preocupación por la expansión del vudú, que es una religión politeísta, anticapitalista, y que implica todo lo negativo para una sociedad. Y lo tenemos ahí. Pero ¿y por qué te preocupa Que el el Islam, vudú? porque eso De es lo que hace Persia frontera con nosotros. Eso es lo que está al cerca vudú. de aquí. Y eso es lo que. De Darío primero a tu No, señor. pero de verdad. Pero eso está ahí. Eso está. ¿A cuántos kilómetros de nosotros Ah, está Rafa, eso? Como dominicano. A yo lo Rafael pasa, hay que un hombre que lee mucho, muy profundo, culto. brillante. Pero hay que ponerlo a releer un poco a Schopenhauer Ay. sobre el tema del patriotismo. Arthur Sí, sobre el Schopenhauer. tema del patriotismo. Schopenhauer. Mire, filósofo el pesimista. vudú, ¿qué? Coño, pero Mira, La entonces, Debiera empezar de no me jodas Para tú. concluir- Mira, te rimó. para concluir con ese tema, entonces usted propone a Trump. A Trump habría que darle, y con el programa, No es a las 10 y 30. habría que nominarlo a premio Nobel Mira. de la paz Ya por dije lograr que una no paz nominarlo. explosiva en Óyeme. Oriente Medio. No, Entre Israel no, ustedes están- e Irán. Ustedes están relajando. Una paz explosiva. Fue el presidente Trump. Cuidado con Se la, lo van a con la dar. Se visa. lo van a dar. No, yo No, no se lo pueden dar. No, eso Uy, era un chiste para amenizar un poco Ok. el ambiente, que estaba tenso. Cuidado con la Yo no visa. sé si se lo van a dar o no. Yo solamente digo que busquen un referente, que no lo desacrediten. Porque el premio todavía tiene crédito. Se lo dieron a Obama. Óigame bien. Se No, lo no, dieron a no, Obama no. sin Obama merecerse. Pero no, pero eso Todavía le queda algo, pero pero- sí a uno que sí tuvo crédito. Israelita. Shimon Pérez. Shimon Pérez. Charlie, pero mira. Shimon Pérez. Yo te voy a No, decir- no, no, Sí, no. sí, él sí, Le sí, estoy no, sí, él sí, diciendo, él sí, le él estoy sí. diciendo. Tú puedes disentir de Trump. en Primer su ministro forma, No, no, yo no Israel. diciendo, yo ni lo pero mencioné. sus resultados. Exacto, en la no lo región- mencionó. mencioné. Eso Un de los meme que acuerdos, a uno eso le de los quitaron. acuerdos Abrahams, eso tiene una trascendencia enorme. ¿eh? Shimon Pérez. Ese sí, ese fue un Y el individuo ceasefire de ahora. clave es para la grande, paz viejo. de esos años. El tema fue que, como bien usted lo dijo, Charlie, ok, El cese al fuego. la paz fue muy, muy breve, fue una paz efímera,
porque después de ahí se han seguido La matando. paz de los O sea, misiles. para lo que Shimon Peres trabajó, si hablamos en el concepto de paz, no en el fortalecimiento del Estado hebreo, que eso sí se ha conseguido, pero paz no se ha conseguido ahí, en esa Claro región. que no, pero mire, oiga bien, Ni se va a conseguir yo por oí en ahora. estos días algunos geólogos, pues todos somos expertos en geopolítica ahora. Y de verdad, sí, sí, Hay todos. que Y yo me incluyo. estudiar. Yo me incluyo. Y YouTube ayuda mucho, ¿verdad? YouTube, toda la prensa Sí, sí, internacional. toda la prensa internacional. Ah, yo creo que YouTube, Mire. los videitos. Hay gente que se ve los videos Sí, de YouTube y ya sí, cree que sí. no ya. Sí, sí, pero hay que tener atrás. Claro. Hay que tener atrás. Sí. Para tú entender lo de ahora y YouTube, tú también debes tener Biblioteca. sustancia. No, y hay biblioteca. muchos profesores duros y analistas duros que Mire, que sí, contextualizan sí. la información. Yo escuché a alguien diciendo en estos días, si Palestina hubiese aceptado cuando Inglaterra propuso en el 45-46 Me acuerdo de esa- la creación del Estado palestino, No. primera Ese en el es- 46, cuando se metió el lobismo judío, Herzl, Sí, el creador sí, del sí. sionismo. Cuando terminó el mandato británico del en Palestina. sionismo, del sionismo. Se metieron en Inglaterra a lobear, a cabildear. Recuérdense que Francia e Inglaterra fueron las dos promotoras del gran desastre que hay por ahí abajo. Claro. Se repartieron. Después de la primera El Guerra Imperio Mundial. Otomano Claro. lo Me desmembraron acuerdo y se de repartieron esa Sainz-Picot. tierra. Y De los haciendo diplomáticos fronteras con un franceses. lapicerito. Sí, sí, sí. Eso Entonces, Los nacionalistas así es. fanáticos. Y miren cogiendo el- muchísimo cuarto y claro, también y miren el caso de a la tribu India. árabe. Y promovieron las 3 guerras del opio. Así es. Entonces, ahí pudiéramos caer otra vez. ¿Es el capitalismo la ideología de la sangre? Entonces, son reflexiones para ustedes para que Es buena esa una reflexión. buena discusión. Ahora, cuando tú lo coges, que vuelvo a la persona que oí, muy preparada, yo le decía, pero compadre, yo cuando lo estaba escuchando, dije, ¿quién dijo? Si los palestinos hubiesen aceptado la creación del Estado palestino e Israel hubiese dicho, no hay problema, se estarían matando igualito. Ujú. Porque es que ahí hay 2.500 años de ofensas, entre comillas, de ofensas de verdad, de esclavitud, de maltratos, de oprobio y con un componente peligrosísimo, como tú decías. Cuando aparece la religión y la fe de por medio. Se cierran los puntos de entendimiento. Además que ellos tienen un Eso concepto. no es fácil. Hay un concepto primigenio, o sea, fundamental en esa cultura, que las fronteras no se definen con tinta, es con sangre. Ahí hay 10.000 ¿Entiende? ahí hay 10.000 Sí, temas porque ese pendientes. concepto lo han aplicado muchos generales occidentales también. Le tengo pero- otra tarea. Le tengo otra tarea. Ahí está el lío del No es pueblo con tinta que kurdo se pinta, también. que con Claro, sangre. tú tienes el, Vamos ca- a el ver. cla- el El caso pueblo de kurdo. Kurdistán. Kurdistán está repartido en tres 4 países. Irán, Turquía, Irak e Irán. Y creo que tiene una esquinita Siria. por ahí. ¿Eh? En Siria. Y en Sí, Siria. también ¿Tú Siria. crees que eso es posible? Y nadie le va a Y decir. son de la millones. yihad, por ejemplo, Y cuando son le declaran millones. O sea, un pueblo, una nación que no tiene Estado. Exactamente. No tiene país. Oh, Ese es exacto. otro lío que está ahí, porque son muchos. Entonces, usted que vive tirando números, Ahí. el, Y gráfico. el econometrista Y gráfico. y gráfico, Eso es duro, econometría. Mía. averígüenme, Yo cogí clase de economía. averígüenme Eso qué es complicado. representan la industria armamentista norteamericana en el Producto Interno Bruto de ellos. Ay. Bueno, la famosa economía de la guerra. Claro. Por eso Averigüen, que tú averigüen. Por eso vuelvo para el ejercicio El que ustedes pentagonismo, sustituto del Está imperialismo. Claro. Solamente Don con- Charlie volvió a sus solamente orígenes, a los considera, chinos. que yo volví. Ya. A sus Solamente- orígenes, al Charlie bolchevismo. vino a poner los puntos sobre las sillas. solamente considera que el gobierno norteamericano invierte anualmente como porcentaje del PIB entre el 6 y el 7% en todo lo conexo a la industria de la guerra. Bueno, pero O sea, ahora eso la- nada más lo que invierte el la- gobierno. la- Imagínate qué ahora porcentaje en Holanda de la economía es precisamente todo que eso. que se Son destina el 20, 30. 5% del Producto sí. Interno Bruto de cada país que se destine a la OTAN. Pedro Sánchez dijo que ni 3.5 va a dar. No, hay una excepción. Hay- Estamos hablando hay de una Canadá, excepción. seríamos el- Bueno, pero con España tienen que hacer una excepción. Sí, la hicieron. Porque España, La hicieron, ya. España respecto a este mundo tan efervescente, burbujeante y conflictivo, España es clave. Entrada del Mediterráneo, salida del Mediterráneo. Que llegó a un acuerdo Cercanía, histórico en Gibraltar. estabilidad. Además, es la menos política. expuesta, es la menos Claro. expuesta a la Unión Soviética per se.
Digo, a Rusia. Y no fue parte de El la Segunda Guerra acuerdo, Mundial. el acuerdo es el siguiente. Y una economía que va más o menos. Un 5%, a pesar de referente Pedro de Sánchez. se va a acordar un 5% de tope de inversión, o sea, como mínimo de inversión en la OTAN, que se va a dividir en un 3.5% directamente en industria militar y en 1.5% en infraestructura de apoyo. El único que va a tener una dispensa es España. Claro. Entonces, eso va a lograr el objetivo de Estados Unidos de que Europa cargue con la mitad del costo Recuérdense de que la defensa de Europa. Rota. O de Claro. Occidente. Busquen un poema de Rafael Alberti. Es Rota la primera que hoy levanta la bandera de la libertad, cuando se pusieron la primera base americana en Rota, en Cádiz, para que entendamos por qué también esa dispensa. España siempre ha estado ahí, a favor de los Estados Unidos, y en la Guerra Fría se la jugó. Eso es así. Palabras han habido. Mañana, desde las 7 de la mañana, continúa con nosotros en el rumbo de la mañana.